Hola a todas, hoy vamos a adentrarnos en el pensamiento de Donna Haraway y a seguir con la crítica al pensamiento hegemónico científico. Seguidnos. Hola Leida, buenas tardes. Hola Paz, buenas tardes. Seguimos en el campo de las filósofas ante la ciencia y la tecnología, con perspectiva de género, y yo sé que tú estás investigando a una autora muy significativa en este campo, Donna Haraway. Sitúanosla un poco. Pues Donna Haraway nace en Denver, en Colorado, y esto es muy importante porque siempre lo resalta ella en sus libros y en sus conferencias, porque ella habla de conocimiento situado. Entonces siempre debemos tener en cuenta dónde se desenvuelve su pensamiento, ¿no? Su pensamiento es el de una mujer blanca en Estados Unidos, iniciado sobre todo en los 70, muy influenciada por los estudios CTS de Ciencia, Tecnología y Sociedad y por las corrientes antirracistas y feministas de la época. Entonces siempre hay que tener eso en cuenta, sí, ¿no? Claro. Desde dónde hablamos y desde dónde ella se sitúa hacia el mundo. Claro, el conocimiento situado exige que tú misma te posiciones. ¿Cuáles son el marco filosófico de esta autora, los principios básicos de esta autora? Pues lo que tenemos que tener claro cuando hablamos de Haraway es que es una pensadora que se enfrenta a todo tipo de dualismos, ¿no? Su pensamiento intenta romper con esa idea de categorizar el mundo en dicotomías muy fuertes, ¿no? Ella, sobre todo, tiene una reacción hacia los esencialismos del feminismo radical transexcluyente de los 70, siempre luchando por aunar luchas y por esa transversalidad de los estudios y también la disciplinaridad conjunta, ¿no? Porque ella estudió zoología, pero también filosofía, entonces ella misma vive esa multidisciplinaridad Sí, que eso es una idea muy importante, porque la idea de las disciplinas separadas, bueno, pues es una postura política prácticamente, sin embargo, hoy en el conocimiento está totalmente interrelacionado. Y la CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, era una de las cosas que defendía. Se define como feminista, pero tú acabas de decir que nunca transexcluyente. No, ella lo que va sobre todo en esa primera época, es hablar de que no existe un estado ser mujer, sino que tenemos que darnos cuenta de que todas las subjetividades están marcadas por ser creadas históricamente. No existen identidades fijas, sí, no existe nada que venga ya dado de por sí, sino que hay que poner el punto y la mira en darnos cuenta de que estamos creados históricamente y el papel que tiene la ciencia también en eso. Sí. O sea, la ciencia no está al margen. La idea de objetividad y neutralidad es un mito que la ciencia ha creado sobre sí misma, prácticamente. Tiene una obra, bueno, tiene muchas obras, como podemos ver aquí, pero tiene una obra muy significativa, el Manifiesto Cyborg, sobre todo en esta línea que has dicho tú de romper dualismos. Sí. Esta obra es muy importante porque también la enmarca en buscar una figuración que sería el cyborg como figura en la que podemos aunar en muchas luchas y en un momento en el que necesitamos que tanto el feminismo como el antirracismo como el pensamiento decolonial tienen que buscarse formas de luchar juntos, ¿no? Entonces la figura del cyborg sirve como forma de atravesar todas esas identidades, de poder darnos cuenta de que hay cosas que nos unen y la relacionalidad de las opresiones. La relacionalidad, porque verdaderamente con el cyborg rompes la idea naturaleza-cultura, rompes la idea hombre-mujer, esas dicotomías de género, y lo rompes también la idea del dualismo humano-máquina. Sí. Y es hacia donde ella apunta, a crear nuevas, a reflexionar sobre el nuevo paradigma de la realidad que tenemos. ¿Qué le aporta, qué nuevas ideas o nuevas relaciones le aporta la idea de cyborg de cara a las relaciones humanas? Pues el cyborg también, o sea, en este sentido lo plantea como un sitio desde un lugar estratégico desde el que poder orientarnos en el presente, como una forma de entender nuestra propia opresión y también buscar formas de liberación. O sea, no es ingenua
y dice, también el cyborg puede ser la última forma de opresión del capital hacia nosotras, puede ser el último paso para controlar los cuerpos de todas. Se da cuenta de ello, se da cuenta de la opresión que nos puede llegar por esta forma de ser, pero también dice, también es una forma bonita de enfrentarse al mundo, de buscar relacionalidades con todo, de estar a gusto con el no estar definido nunca, con el movernos constantemente en identidades híbridas, en identidades que fluyen. Exactamente. Entonces es eso, es como un lugar estratégico de liberación, pero también de estudio de la opresión, porque nos da ese punto como privilegiado de poder sentarnos y observar toda la realidad. Claro, es observar la parte crítica y el cuidado y la opresión, pero es observar también las posibilidades, o sea, una nueva perspectiva para conocer la realidad o definirnos. Ella insiste mucho frente a las identidades, las ideas de relaciones y de filiaciones y afinidades. Cuéntanos un poco. Pues esto sobre todo es porque ella después se deshace un poco de la idea de cyborg y avanza con su pensamiento y busca también ver que no estamos solos en el mundo, que todo lo que hemos hecho y todos los pensamientos tienen que ver con el estar encarnado y las relaciones que tenemos con otros a nuestro alrededor. Entonces es este sentido de pues lo que decíamos de estar situado en el mundo y encarnando ser un sujeto y poner la clave en la afinidad con los demás y en lo que hacemos con los demás en vez de en una identidad fija. Y en los demás entra también animales no humanos y máquina. Sí, es una idea de poner como punto de referencia la relación, la filiación. Donna Haraway no se limita en sus obras a analizar el presente, ni la crítica al pasado tampoco, sino que hace propuestas. Tiene alguna obra muy significativa donde nos adentra intencionadamente en el mundo de la posibilidad. En seguir con el problema, que es de sus últimas obras traducidas al castellano, pero que ya tiene bastantes años, que también tiene que ver mucho esto de que se tarde tanto a traducir al español este tipo de teorías, es significativo, pero sobre todo destacar de este libro el que ella busca formas de relacionarnos con los demás para poder vivir en un mundo dañado. O sea, es una imaginación que tenemos que tener para seguir con el problema en el capitalismo y seguir buscando alternativas, seguir buscando mundos posibles y siempre en relación con los demás. Es muy significativo también que en sus obras siempre están mencionando a otras compañeras de ámbitos. Siempre está en relación con Braidotti, en relación con Anna Tessing, con diferentes personas que hacen ese nudo de teorías con ella y del pensamiento, ¿no? Es que es una forma de reconocer que el pensamiento no se crea de la nada o desde una sola persona, una sola identidad, sino verdaderamente es un conjunto de aportaciones de todas las personas y ahí contribuyes, pero el pensamiento es colectivo. Claro, del contar historias juntas. Del contar historias. La obra de Camille es la fabulación, la especulación especulativa. Vamos a llevar la imaginación a su creación, que es a donde tiene que ir. ¿Por qué? ¿Qué relevancia tiene para la filosofía el utilizar la fabulación o la imaginación? Pues ella pone el peso en la ciencia ficción sobre todo por el hecho de poder imaginarnos futuros cercanos o no tan cercanos o introducir en el pensamiento historias que se salen de lo hegemónico pero que tienen mucho que decir ante el mundo y que nos hacen poder construir juntas nuevos presentes y nuevas alternativas, siempre de la mano, ¿no? Sí. No es ella sola, bueno, ya ha hablado ella de pensamiento colectivo, pero son muchas las autoras que hemos ido tratando donde nos defienden el mundo de la imaginación, el mundo de la posibilidad, el mundo del imaginario, porque el futuro hay que construirlo. Y entonces la filosofía no es fantasía, pero la filosofía supone creatividad. Y entonces hay que trabajar, y en la obra de Camille, pues la verdad es que nos habla de 5 generaciones futuras de un ser nacido.
en distintos contextos. Además es muy guay porque en un primer momento plantea ya una historia en la que la familia nuclear no existe. Simplemente son humanos que han decidido unirse para seguir con la vida en un planeta dañado, en un planeta destruido por el capitalismo. Y ver cómo se plantean nuevas formas de familia, nuevas formas de parentesco, que es algo que ella reivindica mucho, los parentescos raros, que un niño vaya a tener 3 padres en vez de 2. Y también el hecho de que plantea algo que a mí me parece muy potente, en estas historias plantea que cada vez que nace un niño tenga que tener unido a él un animal o otro ser, ¿no? Y que eso cree la relacionalidad y que cree una responsabilidad con las demás criaturas que tienes a tu alrededor. Sí, no anula nunca la responsabilidad. Haraway, hay filiación, hay propuestas, hay imaginación, pero eso no quiere decir que vayamos a abandonar un pensamiento ni ético ni crítico en algún sentido. Construir con los demás y procurar no hacer daño a los demás también. Y aprender a vivir y a morir juntos de formas menos violentas. Sí. A mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención cuando se le ocurrió la idea de esta obra, de esta fantasía especulativa, en un ambiente de literatura creativa, en donde tenían que plantear un futuro posible. Entonces, son prácticas que en la filosofía pues deberíamos hacerlas. No simplemente ir mirando al pasado y recogiendo datos bibliográficos, sino propuestas, porque, bueno, esas propuestas comunicándolas pueden sacar las críticas de la sociedad, pero también el hacia dónde se quiere caminar. Exacto. Pues muchas gracias a Leida. Yo creo que son 2 caminos, 2 obras muy significativas, el Manifiesto Cyborg y la obra de Camille para entender la filosofía en estos momentos.